agradeciendo a todos por continuar aquí en nuestra jornada. Tengo el honor de presentar a la doctora Adriana López Rabest, quien es médico geriatra de profesión, estudió su pregrado en la Universidad de Valparaíso, hizo su especialidad de geriatría en la USACH. Actualmente es directora de posgrado de especialidades médicas de la Facultad de Medicina en la Universidad de Santiago de Chile y también es directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. A continuación presentará la ponencia Evaluar fragilidad en salud cardiovascular, desafío interdisciplinar. Muchas agradecido con la doctora por su presentación. ¿Se escucha ahí? Ya, yo voy a exponer desde acá abajito, porque desde ahí no me voy a ver. Soy un poco más chiquitita que el resto de los exponentes. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al doctor Iván Palomo. Y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí hoy, que son los que hacen posible la jornada que se está realizando, ¿no? Vamos a contextualizar un poquitito. Esto es una presentación que va muy de la mano con la que hizo mi antecesor en relación a todo lo que es la valoración geriátrica integral y la fragilidad, pero en un escenario específico que va muy de la mano con la primera ponencia, que es de salud cardiovascular, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar las estrategias que podemos utilizar los distintos profesionales del área de la salud, de que nosotros evaluamos y cómo consideramos a la persona cuando estamos frente a un escenario de enfermedad cardiovascular. Léase enfermedad cardiovascular, todo lo que ya les mencioné, arritmias, enfermedades vasculares, enfermedades valvulares, insuficiencia cardíaca, cardiopatía coronaria, infartos al corazón, etcétera, ¿ya? Y acá vamos a ver que nosotros como geriatras habitualmente nos vamos a dedicar a distintas áreas del paciente. Buscamos la funcionalidad del paciente, vemos qué tan activo está este paciente, qué tan independiente sea el paciente para desarrollar distintas acciones de la vida diaria. Vemos también, se pasó anticipadamente, vemos también la parte mental del paciente, cómo está cognitivamente hablando nuestro paciente. Vemos las enfermedades que tiene el paciente, el contexto social, el contexto nutricional, no solamente en relación al peso corporal, sino que a la calidad de nutrición que tenga nuestro paciente. Y vemos el escenario clínico. Y como pueden ver, en la parte de arriba, más arriba, como una semiluna, aparece todo lo que son las enfermedades que tiene el paciente, pero con un peso más grande. Todo lo demás está más abajo, como más en chiquitito, pero las múltiples enfermedades pasan a estar en un escenario un poco más grande, junto con ciertas, entre comillas, enfermedades más frecuentes de darse o de presentarse en las personas mayores, que nosotros como geriatras y gerontólogos denominamos los síndromes geriátricos, ¿ya? Y esto es que pasan a tener un peso más importante, no cuando están compensadas necesariamente las enfermedades que se asocian a lo que tenga nuestra persona mayor, sino que más bien cuando están descompensadas. Entonces nosotros tenemos que poder identificarlas para poder trabajar sobre ellas y poder compensarlas. Y cada una de nuestras acciones va a ir destinada a cada uno de los ejes detectados en esta valoración geriátrica integral o cada uno de los diagnósticos que yo realice en cada una de estas esferas o de áreas del componente, ¿ya? Entonces yo tengo que realizar distintas intervenciones que van a ser más o menos intensas, más o menos multiprofesionales. Hay algunas que van a requerir terapia ocupacional, kinesioterapia, más el profesional médico, más un nutricionista, más una enfermera en el fondo, o sea, distintos profesionales del área de la salud. Y dentro de lo que les mencionaba de los síndromes geriátricos, que son un conjunto de, entre comillas, como síntomas o enfermedades más frecuentes de presentarse en personas mayores, dos de los que están más estudiados en cardiogeriatría, que es cardiología geriátrica propiamente tal, son la sarcopenia o la osteosarcopenia y la fragilidad.
fragilidad. Y dentro de esos, lo que nos trae a colación el día de hoy es la fragilidad, que ya habló en varias escalas y varias formas de presentación el exponente anterior, ¿cierto? Nosotros acá, si ustedes pueden mirar acá arriba, pueden visualizar que hay distintas escalas, muchas de ellas el doctor ya las mencionó, pero vamos a tratar de ir dilucidando si es que hay alguna de esas que nosotros tal vez debamos priorizar o no en lo que es la cardiología geriátrica propiamente tal, ¿ya? Entendiendo que la enfermedad cardiovascular se produce por un conjunto de factores inflamatorios, factores de alteración osteomuscular, factores metabólicos en el fondo, que van generando que el organismo tenga cada vez más riesgo, factores genéticos también, más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y la fragilidad en sí misma, tal como ustedes escucharon también se va a ir generando por un conjunto de factores, y dentro de estos factores va a haber muchos que coincidan con aquellos que van a ir a generar enfermedad cardiovascular. Entonces se produce una relación que es bidireccional, y por eso es tan importante. Si yo tengo una enfermedad cardiovascular descompensada o múltiples enfermedades cardiovasculares, porque a veces coinciden en un mismo paciente más de una enfermedad cardiovascular y algunas de esas no tan compensadas, yo puedo desarrollar más riesgo de volverme un adulto mayor frágil. Y al revés, un adulto mayor frágil tiene mucho mayor riesgo de desarrollar descompensaciones de sus patologías cardiovasculares de base. Entonces yo tengo que hacerme cargo de esto, y la única forma que tengo de hacerme cargo es poder diagnosticarlas a tiempo. En paralelo, ¿qué agregamos a la valoración geriátrica integral de las personas mayores a nivel cardiovascular? La salud oral. Y vemos por aquí en algunos de los documentos que tenemos acá visibles, la odontogeriatría. Dentro de nosotros, nuestros mejores amigos son los odontogeriatras. Así como existen los geriatras, existen los odontogeriatras que se dedican a la salud oral de las personas mayores, ¿ya? Hay que recordar que la enfermedad periodontal es una epidemia hoy en día. Existen muchísimas personas que ni siquiera saben que tienen enfermedad periodontal si es que no van al profesional adecuado para que se las diagnostique. O le tomamos poco peso, o la salud oral a veces es cara o está más distante de nuestras posibilidades. Entonces, cuando llegamos a ir al dentista, nos damos cuenta de que tenemos una enfermedad periodontal que genera factores inflamatorios que pueden ir a favorecer distintas enfermedades. Pueden favorecer incluso enfermedades neurocognitivas. Hoy en día hay varios estudios que hablan de la asociación de enfermedad periodontal y el desarrollo de ciertos tipos de demencia, por ejemplo, por factores inflamatorios. Y asimismo también puede haber enfermedad periodontal que afecta a la descompensación de cardiopatía coronaria, por ejemplo, o de infecciones valvulares en el corazón. Entonces, para nosotros, parte de la valoración geriátrica integral modificada no está necesariamente en la valoración geriátrica integral más tradicional, pero sí la realizamos en cardiovascular, es la salud oral, ¿ya? La idea es ir detectando todos los órganos más vulnerables posibles para poder ir rescatándolos, evitando que se vayan deteriorando en forma progresiva o ayudando a recuperar cierto grado de daño que se pueda haber producido en ellos, ya sea con tratamientos o medidas que sean directamente dependientes de medicamentos o fármacos, o con tratamientos y medidas que sean dependientes más bien de algunos cambios en el estilo de vida, o estilo de vida más bien saludable. Los órganos que más se ven afectados en la salud cardiovascular son el riñón, el cerebro y todo lo que es cardiovascular, corazón y grandes vasos, ¿ya? Y cada uno de ellos, si se descompensan, como ustedes pueden ver ahí, va a ir generando mayor riesgo del desarrollo de una persona mayor, que va a pasar de ser robusta, como decía el doctor, a prefrágil y después ya a frágil, dependiendo de la escala con la que nosotros lo midamos. Hay escalas que lo miden en 4 tiempos, desde muy robusto, ligeramente prefrágil, ligeramente frágil, hasta moderadamente a severamente frágil, por ejemplo. Otros que lo dividen solamente en estos 3 tiempos, robusto, prefrágil, frágil, y otros que lo dividen
básicamente como es la escala clínica que va del 1 al 7 en el fondo, y ahí nos va diciendo el nivel de severidad, de fragilidad que pueda tener la persona. Y estos son los grandes síndromes geriátricos que nosotros buscamos, que son exactamente los mismos que se buscan para todas las enfermedades, pero como les mencionaba, para nosotros en cardiología geriátrica, dentro de los más importantes está la osteosarcopenia o la sarcopenia y la fragilidad. Esos son los que más tenemos que ir a buscar. Entendiendo a la fragilidad entonces, como esto que mencionaba el doctor, que son distintas variables, desde variables genéticas, factores inflamatorios, distintas alteraciones a nivel neuromuscular, osteomuscular o musculoesquelético, que van a ir a hacer que el paciente se vaya volviendo cada vez más vulnerable y que vaya perdiendo su reserva biológica. Y aquí me quiero detener un poco, porque dentro de las escalas que existen de fragilidad, esta, si bien no está validada en Chile todavía, pero está iniciándose el proceso de validación de la escala, es el CGA-FI, que tratamos de ocupar mucho quienes nos dedicamos a cardiología geriátrica. Y en Argentina también se está utilizando bastante esta escala, precisamente porque lo que hace es detectar distintos puntos o distintos ítems en donde yo puedo tratar de ayudar a mi paciente para que se transforme desde un paciente que probablemente esté a lo mejor prefrágil por algunos ítems, pasarlo a robusto, o sea, tratar de intervenir en aquellos factores que sean factibles de ser intervenidos. O aquel paciente que esté robusto, mantenerlo en nivel de robusto, o aquel paciente que esté prefrágil o ya frágil, tratar de ver qué factores yo puedo detener para que no sigan progresando negativamente, ¿ya? Esta escala mide distintas cosas, pero lo que nos ayuda es a que finalmente llega a una gráfica, como las que ustedes ven a este lado de acá, que nos permite definir en qué área de la evaluación geriátrica es que está más afectado mi paciente. Entonces va a medir, primero ve enfermedades crónicas que tenga el paciente. Y de las enfermedades tomo una larga lista de 15 enfermedades, desde enfermedades del aparato respiratorio, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades cardiovasculares, y todas y cada una de ellas uno va seleccionando si es que el paciente las tiene o no las tiene dentro de sus antecedentes. Después de eso toma la salud mental, y para la salud mental considera la posibilidad de valorar al paciente con un mini mental, que es lo que nos realizan en los centros de atención primaria, o con un mini COG, que es otra de las herramientas que utilizamos los geriatras y que son bastante abreviadas, rápidas para poder realizar en la consulta, ¿ya? Por lo tanto, ya esto nos dice que no podemos hacerlo en un ambiente hospitalario, porque estamos evaluando en el momento cómo está la parte cognitiva del paciente, y cuando yo hospitalizo a un paciente, habitualmente existe el riesgo de que mi paciente desarrolle un delirium o se confunda en el fondo estando hospitalizado, y ese no es el mejor momento para poder evaluarlo. Entonces, esta escala nos sirve en cardiovascular, pero en un escenario ambulatorio, no hospitalario, y en un paciente que está idealmente no tan descompensado, porque lo que vienen después son ciertas pruebas que se le hacen al paciente, ¿ya? ¿Qué pruebas se le hacen al paciente? Viene un test que es pararse y sentarse 5 veces de una silla, viene un test de la marcha, que también uno mide la velocidad con la que camina el paciente en el fondo, y esas pruebas no pueden ser realizadas, por ejemplo, en un paciente que está hospitalizado con un infarto reciente, o que está con una patología valvular que está descompensada reciente. Entonces, tenemos que usarlo sí o sí en un ambiente ambulatorio, en un escenario protegido distinto, ¿ya? Y después de eso viene toda una evaluación nutricional para tratar de ver si el paciente ha tenido variaciones de peso, bajas de peso considerables o no, cuál es el índice de masa corporal que tenga mi paciente, y pide un solo examen de laboratorio, que es la albúmina, ¿ya? Para tratar de ver cómo está nutricionalmente el paciente. En paralelo, se miden actividades de la vida diaria que el paciente puede realizar.
desde las actividades más básicas como comer, bañarse, vestirse, actividades que nosotros denominamos instrumentales de la vida diaria, como llamar por teléfono, hacerme cargo de mis medicamentos, por ejemplo, y otras actividades que son más avanzadas de la vida diaria, que también están consideradas ahí. Tiene una lista aproximada como de unas 7 actividades que consideran fuerza, capacidad de extender los hombros o los brazos por sobre los hombros, en el fondo. Son distintas actividades que se van complementando con las otras. Y una vez que yo ya he evaluado todo eso, el sistema actúa automáticamente. Esto viene para presionarlo en iPad, tablet, en computadores, en celulares en el fondo, y uno presiona automáticamente y aparece rápidamente el hexágono al lado donde me dice su paciente está bien cuando está muy amplio o está más o menos cuando va disminuyendo en el fondo, y en qué áreas está afectado. Está afectado en actividades de la vida diaria, en masa muscular, en las enfermedades que tiene. Entonces, a esto usted se debe o no se debe dedicar más con una intervención interdisciplinar para tratar de ayudar a la persona, ¿ya? O sea, esta escala es la que más hemos estado ocupando últimamente, pero en ese escenario y por esos motivos. En paralelo a eso, nosotros nos dedicamos mucho a ver lo que el doctor dijo, así que en esto yo no me voy a detener porque él ya se detuvo bastante, que es la capacidad de prescribir bien y de desprescribir bien. Y como muy bien dijo la doctora Fabiola también dentro de la intervención, recordar que en Chile por lo menos existe la estrategia de Hospital Digital que nos puede ir ayudando con estas estrategias de buenas, adecuadas prescripciones y de buena cascada de desprescripción, ¿ya? Entendiendo que las consecuencias de mal prescribir y de desprescribir mal o no desprescribir pueden llegar a ser incluso fatales para el paciente. Estas son partes de las estrategias que utilizamos nosotros para tratar de prescribir adecuadamente. Son los criterios Stop-Start y los criterios de Beers modificados, que están actualizados al 2023 ya, que son los que nos guían como profesionales médicos a la hora de tomar decisiones en salud y ver qué medicamentos puedo tratar de cambiarle tal vez a mi paciente para ayudarlo mejor. Y en esto no me voy a detener porque lo mencionó bastante bien el doctor, pero solamente recordar en el fondo que cada vez que yo le prescribo un medicamento, tengo que pensar que en salud cardiovascular voy a tener un paciente que no tiene una única enfermedad, como les decía, sino que tiene múltiples enfermedades. Cuando tiene múltiples enfermedades va a tomar 8 medicamentos, a veces hay pacientes que están con 12 medicamentos, por lo tanto cada vez que van a ir a la consulta yo tengo que volver a mirar si cada uno de esos medicamentos sigue estando indicado, porque puede que haya cambiado ya la prescripción, no existen los medicamentos de por vida como antes, existen medicamentos que son para un momento dado, por un tiempo dado, ¿ya? Y también tengo que mirar, este paciente, este es un infarto, los infartos tienen que tener 8 medicamentos, ahí están, estos son los 8, sino que es centrado o individualizado a la persona que yo tengo enfrente, a quien yo estoy atendiendo o con quien yo estoy trabajando en ese momento. ¿Para qué? Para tratar de que el continuo de un paciente con alteración de su salud cardiovascular vaya a llegar a la mejor calidad de vida que sea posible, ¿ya? Y nunca olvidar que el mejor medicamento es aquel que no se da. Las mejores intervenciones son aquellas que no son farmacológicas, sino que son intervenciones en calidad de vida o intervenciones que podemos tener a través del equipo de salud. Las intervenciones kinésicas, las intervenciones de terapia ocupacional también son importantísimas para nosotros, a veces mucho más que un buen medicamento. Hay patologías o hay enfermedades en las que las intervenciones del equipo superan a cualquier fármaco. Por ejemplo, la rehabilitación funcional de un paciente es mucho más
respondedora a kinesioterapia permanente que a cualquier medicamento o suplemento alimenticio que yo le pueda dar a mi paciente. Y el problema que eso tiene es cómo convenzo yo a la persona de que necesita una terapia que es permanente, como la kinesioterapia, por ejemplo, porque a veces indicamos kinesioterapia, pero los pacientes nos preguntan cuántas sesiones son. ¿En cuántas sesiones voy a estar listo, doctora? Y en realidad no funciona así. La kinesioterapia en geriatría es nuestro mejor amigo, por lo tanto es nuestro mejor amigo permanente, así como la terapia ocupacional, por ejemplo. Y estas intervenciones multiprofesionales son todas definidas acorde a la valoración geriátrica integral que hayamos realizado. Absolutamente todas y cada una de ellas son las que nos van a permitir llegar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida de forma permanente. Entonces, ¿qué factores vamos a considerar y qué ideas nos vamos a llevar para la casa? Parece ser que la valoración geriátrica integral en cardiovascular al menos tiene algunas variaciones. Y dentro de esas variaciones es que el peso que le damos a ciertas evaluaciones es mayor que el peso de otras áreas. Tenemos que considerar dentro de la evaluación la salud oral y tenemos que considerar dentro de la evaluación la sexualidad de la persona mayor. La sexualidad de la persona mayor es importante mantenerla hasta el fin de los días, si es que es viable o es factible, pero tenemos que ser nosotros capaces de saber cuándo decirle que realmente es factible, cuándo decirle que tal vez hay que detenerse transitoriamente, pero que después se puede retomar, y cuándo desmitificar y decirle, no, usted tuvo un infarto, es verdad, pero hace 7 años, o sea, usted puede seguir teniendo su vida sexual activa y no le va a pasar nada. ¿Cómo podemos ayudar a la pareja de ese adulto mayor? O sea, en cardiovascular nosotros no atendemos solo al paciente, atendemos al paciente, a la pareja y a la familia. ¿Ya? Atendemos a una familia completa que tiene dudas de ciertas enfermedades. Entonces, también se nos amplía bastante más la consulta. Y algo que no les había mencionado dentro de las diapositivas o esquemas anteriores es el sueño. Existen enfermedades del sueño que no es necesariamente el no dormir bien, sino que es la apnea del sueño, por ejemplo, o los pacientes que son muy roncadores, que muy probablemente tienen patología del sueño o apneas del sueño. En cardiovascular es parte de lo que yo tengo que diagnosticar. Cada vez que va un paciente mío a la consulta, yo dentro del checklist de las preguntas que hago, está el ronca o no ronca. Y al lado, a la persona que duerme con él, ¿hace apneas del sueño? ¿Queda algún rato sin respirar o no queda así sin respirar? O queda tal vez mucho rato como sin respirar y no sé si va a sacar la respiración, doctora, y de repente un ronquido y vuelve a respirar. Eso es indispensable diagnosticarlo porque descompensa la enfermedad coronaria, descompensa la hipertensión arterial, sobre todo la baja, la diastólica, y favorece el desarrollo de arritmias nocturnas. Por lo tanto, para nosotros en salud cardiovascular, el diagnosticar ese tipo de enfermedades que se resuelven lamentablemente igual con una maquinita, no se resuelven con una pastilla, pero se resuelven, es factible de manejarlo, es también indispensable. Entonces, estamos viendo que nos tenemos que quedar con la idea de que la valoración geriátrica integral en cardiología es un poco más amplia, que agregamos la salud oral, que agregamos la sexualidad y que agregamos la patología probable del sueño. ¿De acuerdo? O sea, son varios los ítems que tenemos que considerar. Eso quería comentarles esta mañana de hoy. Muchas gracias. Atenta a las preguntas. Agradecemos a la profesora